el equipo técnico que tiene el gobierno parece que es el del Fondo Monetario, pero que no se pone muy de acuerdo con el gobierno porque en esta nueva revisión del acuerdo ahora dicen que va a haber más inflación y que va a haber menos crecimiento, pero sin embargo esto no va en línea con el presupuesto que mandó el gobierno hace un par de semanas al Congreso. El fondo es el que supervisa la actividad económica de nuestro país. Es el que monitorea, hay una persona permanente todos los días, más allá de la misión, que supervisa el desarrollo de la política económica del Ministerio de Economía. Lo que pasa es que no va a haber crecimiento cuando no hay generación de empleo. Estamos en un circuito totalmente vicioso, cae permanentemente la actividad económica, porque cae el consumo, y el consumo cae por los despidos y los salarios que nunca alcanzan la inflación. La inflación va por ascensor y discusión salarial por escalera. No es que tiene otro pensamiento. Este gobierno es un gobierno de la cúpula oligárquica del empresariado nacional, en la cual no les interesa que exista trabajadores asalariados con ingresos salariales importantes, con derechos, sino son parte de estos empresarios en la cual los derechos no existen y tienen que ver con el antiperonismo, porque el peronismo fue el que le dio derecho a los trabajadores, al nuevo sujeto que son los trabajadores, le incorporó los derechos como la indemnización, el aguinaldo, las 8 horas de trabajo, la protección del trabajo, del trabajador. Sí. Y de ahí surge un profundo antiperonismo al cual pertenece este gobierno. Ese gobierno ideológicamente está en esa dirección, es el de maximizar al máximo las ganancias, privarizando la economía. Cuando digo privarizando, priorizando la actividad de los commodities y no el desarrollo del tejido social en nuestro país, que se da a través del trabajo y el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas. Mucho se está hablando por estos días de esa reforma laboral que... No se ponen colorado algunos empresarios en reclamar la libertad de despedir y de que el trabajo tiene que ser por meritocracia. No, esto son tremendos disparates, esto es un profundo retroceso antes del 45, a la década del 1930 del siglo pasado, es un tremendo retroceso que plantean algunos empresarios, que no se ponen colorado ni se esconden, lo dicen hay una ofensiva de todos estos sectores políticos, ideológicos, de estos grandes intereses económicos, en la cual piden la eliminación de todo tipo de protección del trabajo. Y esto tiene que ver, la eliminación de la protección de los derechos del trabajo, con la eliminación del artículo 14 de la Constitución bis. Y además cuentan con el acompañamiento del gobierno, porque por lo menos en esta campaña se están mostrando muy cercanos. Responde ideológicamente a ese pensamiento. Este es un gobierno de CEOs, de los altos ejecutivos de las empresas, que lo único que les interesa es cómo se acumula mayor ganancia. Y en este sentido, ¿cómo toman desde la CGT que se esté intentando, digamos, polarizar de alguna manera entre el gobierno que se muestra aliado a estos empresarios y por otro lado a los sindicatos mostrarlos casi como demonizarlos, por decirlo de alguna manera? Es parte de toda la maniobra de ir instalando pretender instalar en el colectivo de la sociedad que todo funcionaría mejor si los sindicatos no existen. Pretender instalar en gran parte de la sociedad que eliminando derechos de los trabajadores va a haber crecimiento, va a mejorar la productividad, y esto está demostrado en todas partes del mundo que es inexacto. No tengo la menor duda que la inmensa mayoría de los trabajadores van a votar por la fórmula Fernández-Fernández. No lo dudo. Mucho se habló en estos días de que la CGT no apoya puntualmente a ninguna fórmula, pero mayoritariamente hay un acompañamiento hacia la fórmula Fernández-Fernández, ¿no? La inmensa mayoría de los dirigentes sindicales, es decir, nunca la CGT va a estar a favor de la eliminación de derechos de los trabajadores. Nunca la CGT va a ser indiferente a los índices de pobreza escalofriante
que lo da algo tan serio como el observatorio de la Universidad Católica Argentina, que el 35% de los argentinos están en estado de pobreza. Sí. Nunca va a ser la CGT indiferente a esta situación del país. River lo que sirvió para desnudar en su expresión más extrema el grado de pobreza que hay en nuestro país. El gobierno ha desarrollado una impresionante devaluación que pulverizó los salarios y embarcó a nuestro país en una deuda externa que la van hasta terminar de pagar nuestros nietos. ¿Dónde está? ¿Dónde se ve las suculentas cifras millonarias de dólares? ¿Dónde existen? Sí. Existen con mayor pobreza. ¿Dónde está? ¿Se desarrolló aparato productivo? ¿Hay funcionamiento de la pequeña y mediana empresa? No existe nada de eso en esta tinta financiera para la cual aporta los recursos financieros el Fondo Monetario. De ir desarrollando una red solidaria de hermandad entre todos los argentinos, teniendo como objetivo el empleo y la recuperación de los sectores productivos, fundamentalmente de la pequeña y mediana empresa. Esto no va a ser fácil, porque los condicionamientos del fondo, cómo bajar la inflación, cómo bajar la tasa de interés, esta timba descomunal financiera que existe en nuestro país. Pero todas estas correcciones que hay que hacer, no tenemos la menor duda de que Alberto Fernández la va a llevar adelante.